aconsejo que veáis, porque os van a llamar la atención, que se llaman Mother Nature. Son unos vídeos hechos por los actores de Hollywood, que además hacen una reflexión muy interesante desde mi punto de vista, más potente que la otra corriente, que es de There is no Planet B, porque todo esto lo hacemos, todo este análisis que hacemos de cambio climático lo hacemos desde un punto de vista antropogénico. Somos los que hemos creado el problema y seguimos pensando en nosotros, únicamente en nosotros. Somos así de fantásticos. Y en realidad, así de fantásticos no os va a ir muy bien, porque estos vídeos son muy bonitos porque hablan de que en realidad la Tierra ha sobrevivido a especies más grandes que nosotros, y es verdad. Los dinosaurios eran bastante más grandes que nosotros. No voy a decir que eran más inteligentes, pero no tuvieron tiempo a lo mejor a ser más inteligentes que nosotros, pero en realidad desaparecieron de un plumazo. Y otras muchas especies desaparecieron también. No hay nada, absolutamente nada, que garantice que el ser humano va a seguir en la Tierra dentro de unos años. Nada lo garantiza. Y mucho menos nuestro comportamiento. Entonces, en realidad sí que va a continuar la Tierra. Estadísticamente es mucho más probable que la Tierra continúe que nosotros continuemos en la Tierra. Entonces, esta es un poco la reflexión que yo quería decir. No nos quedamos tan en el centro del universo, porque en realidad es posible que la Tierra siga girando, que haya otro tipo de especies, esto ya es una especulación, pero que comparten muchos científicos, ¿no? Y de hecho que no son especulaciones, y que en realidad seguirá girando y nosotros a lo mejor ya no estaremos aquí. Bueno, es un poco así el tema radical que quería introducir al final, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto. Sí, y además son unos vídeos muy bonitos. Sí, la voz de Julia Roberts. Sí, y las imágenes son preciosas, pero yo creo que el otro dato que me parece que también es incuestionable, volviendo a las leyes de la física y de la química, son las mediciones reales. Es decir, no es ni proyección ni modelización, sino el grado de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto eso qué consecuencias acarrea, ¿no? Y por qué eso explica esas alteraciones del sistema climático. Más allá, en eso yo también estoy de acuerdo, ¿no? Evidentemente el cambio climático es un potenciador de problemas sociales y económicos, pero no todos los problemas tienen su origen en el cambio climático. Es decir, la deforestación del Amazonas para plantar soja o para hacer grandes presas o para hacer ganadería extensiva, pues no tiene nada que ver con el cambio climático, con independencia de que las alteraciones del suelo y de usos del suelo incidan en el sistema climático. Por tanto, hay muchos problemas que pueden ser complejos, pero probablemente por la incidencia transversal que tiene, este es quizá el más llamativo que estamos concentrando. Yo también diría el más dramático, de alguna manera, porque de alguna forma también nos confronta en forma desafiante el tema de la ciencia. ¿Qué sabemos nosotros de la Tierra? ¿Qué sabemos nosotros de las especies? El otro día me encontraron una bacteria, y yo pienso, una bacteria tan pequeñita, todo lo que puede afectar a un ser humano que es 10.000 veces más grande. Entonces, esa bacteria hace 40 años no se conocía. Esa era una bacteria nueva, entre comillas. Entonces, el punto está en qué conocemos nosotros como ciencia. Volviendo al tema de que mencionaba anteriormente, si nuestro cuerpo humano tiene 2 grados más, 40 grados, ¿cuánto tiempo puede resistir y qué órgano va a colapsar? Estos efectos en cadena, estos efectos dominó que ahora se están empezando a estudiar científicamente, pero en realidad son muy difíciles, son muy desafiantes, porque creemos que sabemos mucho, pero en realidad no sé cuánto sabemos también. Bueno, buenas noches. Yo vengo desde Panamá, estuve toda una semana aquí viendo varios de estos temas y viendo un poco el título de la presentación, Realidades y Propuestas, yo estaba tratando de trasladarme un poco a la realidad nuestra de Centroamérica, de un país que tiene años de estar creciendo a 2 cifras, el tema de las inversiones, es un país que está creciendo muchísimo, pero la cultura, la conciencia que hay sobre este tema es absolutamente nula. Y yo quisiera de repente, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería como esa receta para que uno empiece a crear cultura sobre este tema? Porque de hecho tienes un país que invierte demasiado, tienes un país que importa un montón de vehículos, que los sistemas de transporte públicos son fatales, no puedes caminar por ningún lado, encuentras a gente bajando de la ventana y tirando la basura por la ventana. Y cómo tú llegas, por ejemplo, bueno, entiendo que aquí en la Unión Europea utilizan todos los protocolos y tienen objetivos mayores y eso va decantando en diferentes entidades que son
los que al final regulan un poco todos estos temas, pero eso en Centroamérica la verdad que no, puede que existan, pero no necesariamente se aplican mucho las normas. Y me gustó mucho ese ejemplo que decías, Teresa, un poco del retorno, un poco de que no es tanto de que yo entienda que es un problema, sino que hay para mí. Al final esa es la cultura latinoamericana, que hay para mí, y si hay algo para mí cambio, si no hay nada para mí no cambio. Entonces, desde su perspectiva, con todo el tiempo que tienen, ¿qué ustedes pensarían cuáles deberían ser los primeros pasos para una cultura totalmente diferente a esta? Yo creo que tu pregunta es la pregunta más importante a la que nos enfrentamos todos, no solamente en Panamá. Panamá probablemente está experimentando, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países de la región, donde la caída del ciclo álgido de las commodities les está haciendo plantearse otras cosas, pues Panamá, gracias a un modelo económico de servicios distinto y de transporte en la ampliación del canal, efectivamente se pasa más frío en los edificios que en ningún sitio. Es tremendo, ¿no? Pero a lo que tú apuntas no es un problema exclusivo ni de Panamá ni de ninguna región del mundo, y nadie puede dar lecciones, y probablemente la única conclusión o lección que se puede extraer de eso es algo que el propio panel intergubernamental de cambio climático tiene identificado ya, y es que lamentablemente la razón científico-técnica no acompaña necesariamente el cambio. Es decir, no por tener razón las cosas ocurren, y lamentablemente el no darnos cuenta de eso hasta mucho más tarde a veces nos hace mucho más costoso el retorno. El IPCC ha empezado a prestar atención a las ciencias sociales, incluida la psicología social, cuáles son los elementos, las emociones, los principios que nos hacen cambiar. Ha sido muy interesante ver, por todavía volver a generalidades, intentar apuntar un poco más, el impacto que ha tenido la encíclica del Papa. Está apuntando a tiene un peso importante y bien contrastado desde el punto de vista científico en muchas de las cosas que dice, pero ha apelado a otro tipo de cosas, ha apelado a valores, a emociones y en un tipo de lenguaje que le puede llegar a mucha gente, ¿no? Esa capacidad de liderazgo espiritual o moral que para mucha gente puede ser un referente importante en el proceso de cambio. ¿Qué pasa con tu hermano que está al lado? ¿Qué pasa con tu hijo que viene detrás? A todos nos toca vivir en una época en la que nos hemos de plantear eso. Yo creo que no hay recetas mágicas en ningún sitio, creo que cada cual tiene que encontrar su camino. En América Latina la CEPAL, salían antes algunas imágenes con algunas personas que han trabajado mucho este tema, ha intentado impulsar ese tipo de reflexión para países que precisamente se encuentran en una coyuntura parecida a la panameña, ¿no? Países bien porque diferentes a Panamá, ciclo bajo de commodities, pero donde el éxito económico ha llevado a subir en los quintiles más bajos de la población, a salir de la pobreza, llegar a clase media y por tanto demandar servicios a la altura de lo que esperan en términos de clase media. Y el Estado ha de reaccionar a eso si no quiere vivir crisis políticas, crisis sociales mucho más serias. Entonces, está en el momento en el que tiene que orientar las grandes decisiones sobre qué modelo de ciudad eres metropolitana. Se pone siempre el ejemplo de si Atlanta o Barcelona, por contrastar dos modelos muy diferentes, pero en realidad tiene que ver también con el diseño de las ciudades y con los servicios que se ofrecen, cada cual con su coche y 3 coches, porque es un símbolo de estatus, o un servicio público de calidad que tiene una incidencia importante y mucho menor desde el punto de vista de la ocupación del suelo, desde el punto de vista de los consumos energéticos y consumos de recursos ambientales. Si eso es así, necesitamos un sistema fiscal diferente, porque hay que afrontar ese tipo de costes de presupuesto, y entonces tenemos que pensar más en sueco que no en modelo cada cual se las apañe, ¿no? Entonces, y para llegar a la conclusión de, ojo, porque nos estamos jugando las grandes decisiones que van a impactar a escala global en los próximos 30, 40 años, en las decisiones que estamos tomando hoy sobre qué clase media y qué modelo social orientamos, y para eso la política fiscal y la política redistributiva es importante. Esa ha sido la señal que orienta la CEPAL, ¿no? Que todavía es una visión un poco macro, pero desde el punto de vista individual de ciudadanos, la respuesta, como digo, no existe, es decir, requiere una reflexión colectiva. Yo creo que es responsabilidad de las instituciones orientar, facilitar información para que cada cual llegue a la conclusión egoísta de que tiene algo que ganar y mucho que perder si no hace las cosas o si no apoya ese tipo de cambios, pero no hay
no hay manuales sobre cómo hacer eso, y sí es un objeto de preocupación por parte de la comunidad científica muy importante, ¿no? Y esto, pues ya digo, le pasó a Galileo y a otros muchos, pues ahora lo vivimos. Somos en algunos casos los galileos que dicen, oiga, ojo, porque esto es un problema muy serio. Y dicen, bueno, muy bien, será un problema muy serio, pero a mí que me cuenta. Bueno, pues cómo facilitamos ese cambio de las emociones, de los valores sociales, de forma acelerada para llegar a tiempo a propulsar todo ese tipo de cambios. Y ahí es donde a mí me parece, muy francamente, que la responsabilidad es diferente. Es decir, se puede criticar al ciudadano que tira la basura por la ventana, que tiene un coche absolutamente ineficiente y que hace unos consumos absolutamente desorbitados, pero yo creo que el papel de tutela, de facilitación de esas decisiones, que son decisiones complejas, para que el ciudadano tenga un servicio público, no tire las cosas por la ventana, entienda por qué tiene ese tipo de regulación, recae en mucha mayor medida en las instituciones, en los poderes públicos, que no por los medios de comunicación, los comunicadores y la ciencia, pero es distinto, ¿no? A nadie se le puede ser perfecto y saber de todo, se le puede exigir ser perfecto y saber de todo a priori. Solo quiero agregar, niño, con lo que tú decías, ¿no? Que yo entiendo perfectamente lo que tú estás planteando en nuestro trabajo cotidiano con América Latina, y es que efectivamente el continente, y no es el caso solo de Panamá, sino que toda la región ha vivido en los últimos 20-30 años reducción importante de la pobreza y la indigencia. Es realmente notable. Entonces estos nuevos grupos humanos, claro, siempre quisieron tener un vehículo. ¿Cómo vamos a empezar a restringirle el vehículo? El primer año que utilizan el vehículo lo utilizan, pero muchísimo, entonces es muy difícil. Entonces el camino y que de algún modo también lo plantea Cepale, es el tema de cómo ofrecer políticas alternativas de calidad. En este caso concreto, por ejemplo, ofrecer servicios colectivos de transporte de calidad que puedan hacer convencer a este grupo de que ya no use su vehículo individual y use otro. Políticas como han hecho algunos países ya en América Latina en materia energética. Por ejemplo, incentivar realmente el uso en las viviendas, por ejemplo, de energías renovables y poder adaptarlas. Hay temas normativos que también se pueden hacer. Ese tipo de tutela que tú mencionabas, creo que por ese lado iría, pero no hay receta. Hay muchos, pero no una sola mágica. Claro. Exacto. Hola, buenas tardes. Antes de nada, enhorabuena por las intervenciones, distintas perspectivas, pero complementarias, y bueno, lo he disfrutado mucho, muy interesante. Yo me llamo Elena, vengo de Forética. Somos una organización empresarial y nuestra misión es integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en las empresas. Yo trabajo en el área ambiental, trabajamos con cambio climático y economía circular. Y bueno, nosotros somos testigos del empuje a nivel empresarial que está habiendo en España. Habéis mencionado el papel clave del sector privado para conseguir los objetivos de París. Se abrió en Marrakech, se está hablando en Bonn. Y bueno, pues nosotros lo hemos materializado con un clúster de cambio climático que aúna 51 empresas, que se lanzó en 2015 y que son 51 empresas que ya tienen compromisos climáticos, que tienen estrategias y que quieren seguir avanzando, ¿no? en llegar a ese nivel de ambición que pide París. Mi pregunta es un poco para Guillermo, aunque bueno, igual vosotros también podéis aportar algo, sobre qué se está haciendo, bueno, qué está haciendo Euroclima con las empresas en América Latina, cuál es la aproximación, cuál es el nivel de avance, cuál es el nivel de concienciación, de qué manera os acercáis a ellas, y bueno, cuál es un poco, no la comparativa, pero sí el nivel diferencial que hay entre las empresas que operan en Europa por los marcos que existen también y las empresas que operan en América Latina. Gracias, es un tema importantísimo. Para nosotros, para Euroclima, es un tema nuevo, porque el programa Euroclima Plus se inicia este año, en 2017. En programas anteriores eran de menor envergadura y trabajamos más codo a codo con los gobiernos. ¿En qué manera nos vinculamos? Indirectamente con el sector empresarial, a través de apoyo que solicitaban algunos gobiernos para avanzar en alguna normativa que pudiera impulsar o motivar al sector privado a involucrarse en ciertas acciones específicas, pero no más que eso. En este nuevo programa, en los 6 ámbitos que vamos a trabajar, muchos de ellos requieren de aportes del sector privado.
Por Pero ejemplo, como hablaste de proyectos demostrativos, me sonaba más a sector privado, por eso te preguntaba. Exacto. Por ejemplo, estoy pensando en el área de energía, estoy pensando en el área de transporte. Tenemos un área que es movilidad urbana, es apoyar, por ejemplo, la electrificación y mejora de calidad del transporte público. Entonces allí es absolutamente necesario. Estamos comenzando, entonces estamos creando una manera de articulación que supongo que dará sus frutos si nos encontramos el año próximo nuevamente aquí. Genial, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. No sé si hay una más. No. Gracias por la asistencia, gracias Teresa, Guillermo y gracias a la Casa de América por